Esta mañana partieron hacia Ecuador 40 toneladas de ayuda humanitaria. México deja claro su posición en Ecuador, mientras Daniel Noboa enfrenta una crisis energética en el país. Ayer, un apagón masivo dejó a más de la mitad de la población en la oscuridad, y México exige en su derecho una disculpa pública del presidente Daniel Noboa para abrir nuevamente el acceso al petróleo de Pemex. Hoy abordaremos 5 puntos clave sobre los problemas energéticos en Ecuador y las condiciones que el gobierno mexicano ha presentado para restablecer el flujo de petróleo y restaurar el sistema energético en el país. En primer lugar, la situación energética de Ecuador se ha agravado debido a decisiones de Daniel Noboa, y Pemex se rehúsa, pese a que algunos expertos aseguran que tiene la obligación de vender petróleo a los ecuatorianos. ¿Creen ustedes que México debe verse obligado a proporcionarle petróleo a Daniel Noboa? Pemex es una empresa mexicana y, tras las agresiones del ejército ecuatoriano, las empresas energéticas no están obligadas a colaborar con quien ha agredido a su país. Además, veremos cómo el comercio en Ecuador se ha deteriorado. La economía colapsa y escasean los dólares. Miles de ecuatorianos expresan que la crisis también afecta a los campesinos, quienes ven cómo sus cosechas de banano no encuentran comprador ni en Rusia ni en México. Ante esta situación, algunos piden la renuncia del presidente o al menos una disculpa que permita abrir nuevamente las puertas del comercio. Además, si Noboa es reelegido, Estados Unidos planea construir una base militar en Ecuador, lo que requeriría modificar la Constitución, ya que actualmente no se permiten 2 mandatos presidenciales ni bases extranjeras en el país. Ecuador ha pedido ayuda humanitaria a México, y México ha mostrado disposición a ofrecer apoyo, considerando la relación de hermandad que los mexicanos sienten hacia el pueblo ecuatoriano, independientemente de los conflictos diplomáticos. Es probable que el apoyo humanitario se dirija a quienes realmente lo necesitan. Noboa ha provocado la mayor crisis energética que ha visto el país, con intermitentes cortes de luz, precios de gasolina en aumento y un vacío en los suministros de petróleo. Antes, México abastecía de gasolina a Ecuador, pero tras las agresiones y con Noboa responsabilizando a México, se han visto obligados a tomar medidas drásticas. México optó por sanciones económicas y comerciales en lugar de movilizar su ejército. Para mantener el sistema energético, Ecuador debía enviar su petróleo crudo a México, donde se refinaba para luego ser devuelto en forma de gasolina. ¿Por qué Noboa no midió las consecuencias energéticas de sus acciones? Hoy el país enfrenta apagones, las fábricas detienen operaciones sin electricidad y la economía se paraliza. Pemex se niega a vender petróleo a Ecuador, aunque Noboa y la OEA han insistido en que México debe cumplir el acuerdo, independientemente de las circunstancias. La cuestión ahora es si México debería seguir entregando el petróleo crudo que Ecuador necesita para mantener un sistema energético funcional. La cláusula del acuerdo con Ecuador menciona una obligación de suministro, pero frente a las agresiones, México tiene el derecho de rescindir este contrato. Así que, ¿qué opinan? ¿Debe Pemex mantenerse firme ante el gobierno ecuatoriano o debería Noboa disculparse y liquidar su deuda con México para que los combustibles puedan fluir nuevamente? Además, ¿por qué la economía de Ecuador está en picada? Noboa también culpa a México de la crisis económica, pero Ecuador utiliza el dólar como moneda oficial. Entonces, ¿qué está sucediendo? Al bloquearse las exportaciones de productos ecuatorianos, los países aliados de México, incluyendo Colombia y Rusia, han dejado de comprar a Ecuador. México, antes uno de los mayores compradores de productos ecuatorianos como cacao y pescado, ha suspendido el comercio hasta que se solucionen los problemas diplomáticos. Esto ha llevado a un colapso en la economía de Ecuador. Mientras tanto, Noboa y su círculo cercano parecen ser los únicos beneficiados, mientras los campesinos enfrentan pérdidas al entregar sus tierras al banco. Sin agua ni acceso a mercados, la gran cosecha de banano se quedó en las fincas sin venderse, afectada por los conflictos de Noboa tanto con Rusia como con México. Si Noboa es reelegido, Estados Unidos está considerando instalar una base militar en Ecuador, lo cual es actualmente ilegal.
Noboa, como ciudadano estadounidense, apoya la presencia de militares extranjeros en su país de origen. La construcción de una base daría acceso a submarinos, portaaviones y tropas de combate, lo cual plantea preguntas sobre la soberanía nacional y la influencia estadounidense en Ecuador. En este contexto, Ecuador ha pedido ayuda humanitaria a México, y México, conocido por su generosidad, está dispuesto a ofrecerla. Sin embargo, la mayoría coincide en que primero Noboa debe recapacitar, disculparse y pagar la deuda que mantiene con México, lo que podría restablecer el sistema energético en Ecuador y devolver la electricidad a los hogares. Ahora bien, ¿Daniel Noboa es realmente el culpable de la crisis energética en Ecuador? O, como él asegura, México es el responsable. Esta crisis podría solucionarse fácilmente si Noboa reconociera su error y reparara sus relaciones con México y Rusia. Esto abriría las puertas nuevamente al comercio, impulsaría las industrias energéticas y permitiría que las empresas ecuatorianas continúen extrayendo recursos y vendiendo combustibles en el mercado. Sin embargo, Noboa, al parecer, se resiste a disculparse públicamente y restaurar los lazos con México. Pemex se ha negado a recibir petróleo ecuatoriano para refinarlo, y Noboa insiste en que Pemex debe colaborar. Pero, ¿realmente creen que los mexicanos deberían permitir que sus refinerías procesen petróleo de un país cuyos representantes atacaron a diplomáticos mexicanos? La economía ecuatoriana va en picada, y es un problema serio. Sin la posibilidad de vender sus productos, Ecuador enfrenta el dilema de depender del consumo interno. Sin refinerías propias, el país no tiene cómo procesar su crudo y siempre ha dependido de las empresas mexicanas, que hoy se niegan a colaborar debido a los conflictos con Noboa. Si Noboa es reelegido, existe el riesgo de que se establezca una base militar estadounidense en Ecuador. Esto podría ser ventajoso para Noboa y para Estados Unidos, pero no para los ciudadanos ni para los países amigos de Ecuador como Rusia y México, quienes solían comprar sus productos y brindar apoyo energético. Ecuador sigue pidiendo ayuda humanitaria a México. ¿Creen que México debería enviar ayuda a Ecuador? Una posible opción es establecer un corredor humanitario que permita que los barcos mexicanos lleguen con suministros sin involucrar al gobierno de Noboa. En Ecuador, muchas personas pasan hambre y enfrentan necesidades sin acceso a alimentos, dinero o combustibles, y México podría enviar barcos llenos de gasolina. Si están de acuerdo en que México y Ecuador deberían reconciliarse para fomentar el crecimiento de ambas economías, háganmelo saber en los comentarios.